Adoramos al Señor. Bien, damos gracias a Dios por este privilegio. Así de pie vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato. Alabado sea el Señor para participar de esta hermosa responsabilidad como lo es predicar la palabra del Señor. Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso número 4. Leeremos allí ese solo versículo. Cantar de los Cantares está después de Eclesiastés, muy cerca de los Salmos, en el Antiguo Testamento. Precioso el nombre del Señor. Y vamos a leer el verso 4, como sigue, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana que nos has regalado, en la cual hemos disfrutado, Señor, de tu rica y divina presencia. Gracias, Dios mío, porque podemos disfrutar de tu compañía, disfrutar de tu favor, de tu respaldo. Saber que tú estás con nosotros, Señor, para nosotros es importante. Saber, Dios mío, que tú nos amas, para nosotros es muy importante. Gracias, Señor, porque tus ríos de amor nos dan garantía, nos dan seguridad de tu favor, de tu gracia. Muchas gracias, Señor, por este hermoso día. Muchas gracias, Señor, por esta libertad en la cual podemos estar ahora y así de esta manera poderte alabar, poderte bendecir. Gracias, Señor, por tu palabra que vamos a exponer. Gracias porque tú a través de ella hablas, no solo al oyente, sino también hablas al predicador. Querido Dios, en este día, en esta mañana, tu Espíritu Santo dirija la palabra para que cada corazón la reciba, para que cada vida aquí presente o allí en sus casas también sean edificados por medio de ella. En el nombre de Jesucristo, gracias, muchas gracias, Dios. Amén. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Aleluya. Gloria a Dios. Vayamos a la casa del banquete. Es el título de esta prédica. Vayamos a la casa del banquete espiritual. Gloria a Dios. Este libro de Cantar de los Cantares es un libro poético, es un libro alegórico, en la cual se hace alegoría entre el amor de Cristo y su iglesia, o entre el amor de Cristo con su iglesia. Todo el libro del Cantar de los Cantares, casi todo el libro, se compone de canciones y de poesías. Y Salomón escribió todo esto, por supuesto, inspirado por Dios, para hablar del amor que él tenía hacia su amada. Y en ese sentido, él escribió muchos hermosos versos, muchas hermosas canciones. Pero en cada una de esas canciones y versos se refleja el amor, se manifiesta el amor que había en Salomón hacia su amada, pero que a su vez representa el amor que hay en Jesucristo hacia su novia, que somos nosotros, la iglesia del Señor. ¿Cuántos son novias del Señor? Somos la novia de Cristo, somos su amada. Alabado sea el Señor. Y acá, en este versículo que hemos leído, se habla acerca de un lugar, se habla acerca de la casa del banquete. Otras traducciones describen o mencionan a este lugar como un lugar o una habitación especial
que tenía Salomón, en la cual él almacenaba su vino. Lo llaman la casa del vino. Y era algo muy privado. Era un lugar donde él solamente podía entrar, y aquellos a quienes él les daba el privilegio de entrar. Era una recámara secreta. Allí en esa recámara Salomón llevaba a su amada. Alabado sea Dios. Allí en esa habitación Salomón pasaba ratos de intimidad, de armonía con su amada. Bendito sea Cristo para siempre. Y obviamente podemos en esta mañana describir este momento de Salomón con su amada en aquel lugar secreto, en aquella habitación privada, como el momento en el cual nosotros, la iglesia, la novia de Cristo, también pasamos nuestros momentos íntimos y especiales con nuestro amado. Alabado sea Dios. Pasamos nuestros momentos maravillosos de deleite, de disfrute con nuestro Señor. Hay un lugar en el que Dios quiere que nosotros estemos. Hay un lugar en el que Dios quiere que nosotros pasemos rato con Él, disfrutemos con Él. Y ese lugar el Señor en esta mañana nos está diciendo que lo anhelemos, que lo deseemos, que lo busquemos. Bendito sea el Señor, porque ese lugar es el lugar donde Él nos quiere deleitar, donde nos quiere llenar. A Él damos la gloria. Es la casa del banquete espiritual. ¿A cuánto les gusta el banquete? A todos nos gusta, ¿verdad? Un banquete es algo delicioso. Cuando se habla de banquete se habla de comida, por supuesto, de delicias. Se habla de cosas exquisitas. Y obviamente a todos nos gustaría participar de esos momentos. Sin embargo, amados hermanos, nada de eso se compara a cuando nosotros disfrutamos de un banquete espiritual. Hoy hemos estado disfrutando de un banquete espiritual. ¿Cuántos lo creen? Hoy hemos estado disfrutando de una delicia celestial. ¿Cuántos lo creen? Y nada de lo que podamos tener allá afuera se compara a lo que Dios nos da aquí adentro. A Él damos toda la gloria. Vayamos a la casa del banquete. Esa casa de banquete podemos nosotros figurarla en esta mañana como el lugar donde nosotros vamos a buscar la presencia de Dios. Como el lugar en donde nosotros encontramos todos los beneficios que Dios tiene para nosotros. Podemos representar entonces como en primer lugar a esa casa de banquete como este sitio en el que estamos, la casa de Dios. La casa de Dios es el lugar donde nosotros nos llenamos, donde nosotros disfrutamos de Él. Es el lugar donde está su presencia. Estamos hablando del templo, del local de culto, de la habitación donde nos reunimos para glorificar su nombre. A Él sea toda la gloria y toda la alabanza. En la casa de Dios debe haber banquete. En este lugar, si no hay banquete, entonces venir a este sitio no tendría sentido. Venir a este lugar y no haber banquete sería aburrido, perder el tiempo. Por eso en esta mañana no estamos aburridos, no estamos fastidiados, no estamos cansados, porque aquí hay banquete. Adoramos su nombre, aleluya. Aquí está la bendición de Dios para deleitarnos, para llenarnos, para satisfacernos. A Dios damos la gloria. En todo banquete antiguo, y en los modernos también, había pan y había vino. En la Biblia el pan representa la palabra de Dios. Y el vino, por un lado representa la sangre de Cristo, pero también representa al Espíritu Santo. Y en todo banquete debe haber pan y vino. Y cuando nosotros venimos a la casa del banquete espiritual, allí debe haber también pan y vino espiritual. El pan es la palabra de Dios. Debe haber palabra, debe haber enseñanza, debe haber doctrina, debe haber exhortación,
debe haber consejo, aleluya. Y a través de la palabra de Dios nuestra fe se fortalece, nuestra fe crece, nuestro conocimiento de Dios aumenta. Le conocemos más como Él es, porque la Biblia es el único lugar donde vamos a conocer a Dios como Él es. Ahí es el único lugar donde vamos a encontrar todo lo que son sus características, lo que Él piensa, lo que Él desea. Nada fuera de la Biblia nos puede hablar mejor de Dios, sino la misma Biblia. En la Biblia encontramos conocimiento e información sobre lo que Dios va a hacer, no solamente de manera individual a nuestras vidas, valga la redundancia, sino de lo que va a hacer a nivel del mundo. La Biblia nos da profecía, nos da revelación. Amén, gracias, hermano. La Biblia nos muestra cosas que no nos muestra ningún otro lugar. Por eso nosotros cuando venimos a la casa del banquete, venimos con hambre de la palabra de Dios. Venimos a comer buen pan, buen alimento. A Dios damos la gloria. Pero también venimos a tomar vino. El vino del cielo. El vino del Espíritu Santo. El vino que produce alegría, que produce gozo. Porque el vino en sentido humano hace que la persona que a veces ni siquiera hable de más. El vino hace que una persona se alegre, sea jocosa. Bueno, en el sentido espiritual, cuando nosotros tomamos del vino del cielo y venimos a veces tristes, venimos a veces cansados, agobiados, desanimados, frustrados, ese vino nos cambia el ánimo. Ese vino nos cambia el rostro. Ese vino nos da alegría. Ese vino nos da un contentamiento inexplicable. Alabado sea Dios. Por eso también anhelamos y deseamos muchas veces estar en la casa del banquete, porque queremos tomar de ese vino que hoy Dios nos ha dado. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Aleluya. Debe haber pan y debe haber vino. Hay lugares donde solamente se da pan, puro pan. Muchos estudios bíblicos, muchos seminarios, muchas enseñanzas, muchas predicaciones, pero obvian el vino. Y en un lugar donde solo da pan y no hay vino, la gente se aburre, la gente se seca. El pan es bueno, pero tiene que ir acompañado con el vino. Hace años, por allá por mi casa o por mi pueblo, había una iglesia, o todavía la hay, de esas llamadas obices, pertenecientes a un concilio con ese nombre. Y en esa iglesia hay muy buenos maestros de la palabra, por lo menos en aquel tiempo los había. Muy buenos teólogos de la Biblia. Yo recuerdo que por curiosidad un día entré a esa iglesia para escuchar a esos predicadores enseñar la Biblia. Y recuerdo que la gente estaba muy ordenada en sus asientos, sentadas muy reverentemente escuchando al predicador. Y efectivamente, los predicadores eran muy intelectuales, las enseñanzas eran muy profundas. Pero noté que faltaba algo. Noté que la gente no alababa a Dios. Noté que no había música, que no habían instrumentos. Era una de esas iglesias a la cual nosotros las llamamos calladitos, porque precisamente casi todos sus cultos son así en silencio. Por un lado es bueno porque hay mucha reverencia, hay mucha atención y la gente allí aprende mucho de la Biblia. Yo aprendí mucho ese día. Pero noté que si eso lo volvía a hacer, iba a ser como que fastidioso, como que cansón. Porque ir todos los días a una iglesia solamente a sentarse, a escuchar 2 horas a una persona predicar, pero no sentir la presencia de Dios, no poder alabar a Dios, no poder glorificar su nombre, no poder levantar las manos o decir un aleluya, eso como que es un poco aburrido, ¿verdad? Alabado sea Dios. Entonces debe haber sí buena palabra,
pero también debe haber buena presencia de Dios en ese lugar. Alabado sea el Señor. Debe haber adoración, debe haber alabanza, debe haber aleluya. Bendito sea el Señor. Porque, amados hermanos, tiene que haber tanto el buen pan como el buen vino. Pero también tuve la oportunidad de visitar una iglesia en la que los cultos eran larguísimos. El culto comenzaba a las 7 de la noche y terminaba por ahí a las 11 de la noche quizás. Pero la razón por la cual el culto era larguísimo era porque los que cantaban comenzaban a cantar a las 7 y terminaban de cantar como a las 9:30. Alabado sea Dios. Y cantaban, y cantaban, y cantaban, y cantaban, y cantaban. Y cuando pasaba el predicador, solo predicaba 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, apuradito allí para entregar el micrófono rápido. Sí, es cierto, la gente yo las veía danzar, la gente caía al suelo, la gente lloraba y había mucho poder de Dios derramándose. Pero no había enseñanza, no había predicación. Los que predicaban solo predicaban 4 cositas allí rápido y dejaban a la gente solamente con emoción. Alabado sea Dios. Pero me di cuenta de algo, que con el pasar del tiempo, esos creyentes, que uno los veía brincando así como hoy brincaron muchos acá, el gozo les duraba poco. La bendición de poder haber recibido esa presencia les duraba poco. Se descarriaban, se enfriaban, los problemas los agobiaban. Y llegué a entender por la palabra de Dios que la razón por la que eso pasaba es porque necesitaban palabra de Dios. Había mucha emoción, pero poca enseñanza, poca doctrina, poca palabra. Alabado sea Dios. Entonces, la conclusión es, hermanos míos, que en la casa de Dios debe haber equilibrio. Debe haber enseñanza, debe haber doctrina, debe haber palabra, pero también debe haber presencia de Dios. Y para eso tenemos nuestro tiempo, para darle la gloria a Él en su tiempo y para recibir la palabra en su tiempo. A Él sea la gloria. Alabado sea Dios. El banquete tiene que ser completo. Amén. Tiene que haber equilibrio. Quiero leer acá un salmo, el Salmo 26, verso 8. El Salmo 26, verso 8 dice así, hablando acá el salmista: Jehová, la habitación de tu casa he llamado, y el lugar de la morada de tu gloria. Debemos amar la habitación de la morada de Dios, que es su casa. Debemos sentir amor por estar en el lugar donde podemos encontrar a Dios. Dios puede ser hallado en cualquier lugar, es cierto. Dios puede ser hallado en tu casa, en tu habitación. Dios puede ser hallado en tu lugar de trabajo. Dios puede ser hallado allá en el campo. Aún en el carro manejando tú puedes hallar a Dios. Sin embargo, no hay un lugar mejor para hallar a Dios que estar en su casa. En los tiempos de David, por supuesto, todavía el templo no había sido construido. Sin embargo, él anhelaba construirle un templo al Señor. Ese fue su mayor deseo, construirle una casa inmensa, una casa bien construida, bien edificada para el Señor. Solamente existía el tabernáculo, que era una tienda. Sin embargo, para David esa tienda, aunque se veía humilde, de un material que no era tan resistente, ese lugar para David era un lugar muy amado, muy deseado. A Dios damos la gloria. Porque él allí dice que era, porque él dice de ese lugar que ese era el lugar de la gloria de Dios. En el tabernáculo habían varios compartimientos. Estaba el atrio, que era el patio, estaba el lugar santo, que era el lugar donde entraban los sacerdotes para ofrecer los sacrificios, y había un lugar más sagrado, más profundo, más adentro, que era el lugar santísimo, donde entraba una sola vez al año el sumo sacerdote a hacer expiación por el pecado de todo el pueblo. Pero el sacerdote no siempre salía. El sacerdote tenía que entrar
amarrado de un pie con una cuerda. Porque si el sacerdote moría dentro del lugar santísimo, para sacarlo de allí, tenían que sacarlo jalado, arrastrado por la cuerda. Porque a ese lugar no entraba cualquiera, ni se entraba en cualquier forma. Para ese lugar solo entraban, como ya dije, el sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote tenía que estar santificado. Dios damos la gloria. Pero en ese lugar se manifestaba la gloria de Dios de una manera diferente a como se manifestaba en el lugar santo y a como se manifestaba en el atrio. Allí se manifestaba de una manera única y especial. Amados hermanos, ¿sabe usted que ahora nosotros, por la gracia divina, podemos también entrar a ese lugar santísimo? ¿Sabe usted que ahora nosotros podemos disfrutar de la bendición que el sumo sacerdote disfrutaba una vez al año cuando entraba al lugar santísimo? Hoy la hemos disfrutado y la disfrutamos la semana pasada y la vamos a seguir disfrutando. Cada vez que nosotros venimos a este lugar, estamos entrando directamente al lugar santísimo a través de la fe y de la adoración. Alabado sea Dios. Ese banquete en el tiempo antiguo solo lo disfrutaba el sumo sacerdote. El resto del pueblo quedaba solamente como espectadores. Solo se conformaban con lo que el sumo sacerdote les decía, les contaba. Yo no quiero ser un espectador. Yo no quiero alimentarme de lo que otros me cuenten, de lo que otros me digan. Yo quiero disfrutar, yo quiero ser parte de lo que Dios quiere darme de manera personal y directa. A Dios damos la gloria. Y para eso solo se necesita que nosotros nos dispongamos con fe y adoración. A Dios damos toda la gloria. El Salmo número 36, verso 8, dice el salmista: serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Otra traducción dice: de la abundancia de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tu delicia, porque contigo está el manantial de la vida. A Dios damos la gloria. En la casa de Dios hay alimento. En la casa de Dios hay bebida. En la casa de Dios el Señor nos sustenta. Podemos estar muy débiles, podemos estar muy desanimados, podemos estar prácticamente casi derrotados. Pero cuando nosotros venimos a este lugar, venimos con una necesidad de Dios, con una disposición en Dios, las cosas pueden cambiar. Toda esa circunstancia en la que usted está llegando a su casa puede ser en un instante removida de su vida. Porque en la casa de Dios siempre habrá alimento, siempre habrá ríos de agua para saciar nuestra sed. A Dios damos la gloria. Por eso debe haber en nosotros el anhelo y el deseo por los atrios, por la casa del Señor. Porque siempre habrá banquete espiritual cuando nos disponemos a buscar ese banquete. A Dios damos la gloria. Por supuesto, Dios también nos ha dado responsabilidades a quienes por la gracia de Dios podemos ministrar en el altar. Porque quienes ministran en el altar no pueden ser personas que no tengan nada que dar. No pueden ser personas que cuando vayan a dar no den sino cosas negativas. No den sino cosas que desanimen, cosas que hagan que la gente no quiera volver a venir a este lugar. Los que ministran tienen que ser instrumentos de Dios para que aquellos que están allí al frente o los que llegamos y nos sentamos ahí a escuchar o a ver a los que están aquí, sean instrumentos que nos motiven, que nos den ese deseo de seguir viniendo al banquete del Señor. Alabado sea Dios. Que digamos de todo corazón: yo quiero volver a ese lugar a alimentarme del Señor. A Él damos toda la gloria. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 14. Verso 26, algunas de las cosas que deben haber en la casa de Dios y que deben ser el banquete
espiritual en el cual nosotros participamos o participemos. 1 Corintios capítulo 14, el verso 26, Pablo le dice a la iglesia que está en Corinto: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Capítulo 14, verso 26. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todo esto que el apóstol menciona acá debe haber en un banquete espiritual. Cuando venimos a la casa de Dios, ¿venimos a qué? Aquí dice, venimos con salmos. Salmos son cánticos, canciones, alabanzas a través de la música, a través del cántico. En todo culto, en toda reunión, debe haber canción, debe haber alabanza. Y hoy hemos cantado, y hoy hemos alabado con música, con himnos. Y cuando cantamos, y cuando damos salmos, alabamos a Dios con himnos, nos alimentamos, nos edificamos. Porque ahí Pablo lo dice, que todo eso es para edificación. El que canta no lo hace para brillar, no lo hace para exhibirse, no lo hace para que lo aplaudan, lo hace para glorificar a Dios primeramente, pero también para que haya una edificación mutua. En todo banquete espiritual debe haber salmo, debe haber alabanza. ¿Dicen amén, hermano? ¿Tiene doctrina? En toda reunión espiritual o en todo banquete espiritual tiene que haber doctrina. ¿Y qué es la doctrina? Enseñanza, estudio bíblico. Tiene que haber predicación de la palabra, reflexión de las escrituras. Ya lo dije, tiene que haber las dos cosas. Alabado sea el Señor. Tiene que haber lengua, revelación e interpretación de lengua. Todo eso habla de dones espirituales, manifestación de la gloria de Dios, el poder de Dios derramándose en nuestras vidas, la presencia de Dios ministrándonos de una manera especial, hablándonos, rompiendo cadenas, llenándonos de unción. Eso es el banquete que nosotros deseamos y tenemos cuando venimos a este lugar. A Dios damos la gloria. Una iglesia donde no haya este banquete no vale la pena estar. Un lugar en el que esto no se manifieste no vale la pena estar. Porque ese es nuestro alimento. Eso es lo que nos produce a nosotros el motivo o la necesidad o el deseo de buscar a Dios. Porque Dios se deja sentir y se deja manifestar. A Él damos la gloria y la honra. Cuando nosotros estamos en una reunión espiritual, debemos anhelar que todo esto que aquí se menciona y mucho más, porque no es lo único, se manifieste, se presente para que tengamos un buen banquete. A Él damos toda la gloria y toda la honra. Lo más importante, hermanos, de estar en la casa de Dios reunido, o una de las cosas más importantes de estar en la casa de Dios reunido, es por supuesto su presencia, su divina presencia. Ya lo hemos dicho, su presencia hace la diferencia. David dijo acerca de la presencia del Señor que en ella hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. La presencia de Dios siempre va a marcar la diferencia en una reunión. Recuerdo hace tiempo estando en una actividad, en una confraternidad, creo que era una confraternidad de damas. Durante el servicio que fue en el día, el culto no estuvo muy alegre. No había mucha emoción, no había mucha efervescencia. La gente estaba como muy tranquila. De repente estábamos cansados, no sé. Pero hubo un momento
en que pasó una hermanita, una ancianita, ya muy avanzada de edad. No recuerdo si fue a saludar o a simplemente a orar. Pero cuando la hermanita pasa, aquella atmósfera cansada, quizás como ya lo dije, por el trasnocho, creo que se había hecho un culto el día anterior hasta tarde. Aquella atmósfera que estaba un poquito apretada, en un instante, en un momento, cambió. Aquella atmósfera se transformó y aquel lugar se hizo celestial. Aquel lugar se hizo glorioso. Y el tiempo pasó, pero pasó de una manera que no nos enteramos el tiempo que pasó. Mientras no pasaba nada, mientras todo era tranquilo, normal, las horas se hacían eternas, los minutos muy largos. Decíamos, ¿cuándo va a terminar esto? ¿A qué hora vamos a irnos a la casa? ¿Cuándo será el momento en que esto se acabe? Pero cuando aquello cambió, cuando esta hermana a través de su oración o de sus palabras fue usada por Dios y aquella atmósfera fue transformada, entonces allí todo cambió. Ya más bien el tiempo transcurría y no nos dábamos cuenta. Queríamos que aquello siguiera, pero obviamente había que terminar. Pero el tiempo allí tuvo una transformación, porque eso es lo que hace cuando Dios llega a un lugar, todo cambia. Ya el tiempo no importa. Ya la gente no mira el reloj. Ya la gente no mira para atrás para ver si se puede ir. Ya la gente más bien quiere que esto siga, que esto se alargue, que esto continúe. Alabado sea Dios. Pero lo hace Dios. Lo hace el Señor a través de su presencia. La atmósfera cambia. Gloria a Dios. La presencia de Dios marca la diferencia. Pero la presencia de Dios siempre, por lo general, no casi siempre, no en su totalidad, pero casi siempre responde a la adoración. Casi siempre responde a un pueblo que adora. La adoración es fundamental. La adoración produce que la atmósfera cambie. La adoración hace que el lugar en el que uno está se vea bonito, aunque pueda estar físicamente desarreglado. La adoración hace que uno pierda el hambre, pierda el cansancio, pierda el sueño, pierda todo lo que lo puede estar agobiando. Porque cuando hay adoración en la cual uno se rinde por completo, en la cual uno se desconecta por completo de todas las cosas que lo rodean y solo se enfoca en darle la gloria y la honra al Señor, allí, hermano, automáticamente, y lo voy a decir 100% seguro, la presencia de Dios comienza a moverse. Comienza a ministrar. Entonces por eso digo que la presencia de Dios siempre responde a la adoración. Por eso es importante que nosotros como iglesia nos reunamos para adorar. Aprendamos a adorar a Dios. Porque eso va a traer hacia nosotros un banquete celestial. El banquete Dios nos los quiere dar siempre. Él siempre nos quiere dar de sus bendiciones. Él siempre nos quiere dar de su palabra. Él siempre nos quiere dar de su gracia, de sus dones. Si por Dios fuera, todas nuestras reuniones fueran así. Pero Él solo responde a la adoración. A la adoración, principalmente a la adoración. Por eso es importante que como iglesia nosotros aprendamos a adorar a Dios. Y no es difícil hacerlo. No hay que hacer un seminario. No hay que hacer cursos de teología. Adorar solo requiere que usted se rinda, que usted se entregue, que usted se olvide de todo y allí usted le diga al Señor lo que usted desea decirle, lo que usted sienta. Alabado sea Dios. O que cuando se esté cantando usted se meta allí en alabanza y también como si estuviera aquí arriba con los músicos, usted también allí alabe a Dios. La adoración trae la presencia del Señor. En la Biblia encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, que el profeta Isaías dice que en el año que murió el rey Usías, verso 1, vi yo al Señor centrado en su trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Isaías, antes de ser el profeta Isaías, era el primo del rey Usías. Era un pariente muy cercano a Usías.
Usías por muchos años fue el rey de Judá. Y por supuesto, siendo Isaías su primo, tenía el privilegio de estar en el palacio. Él tenía beneficios, tenía privilegios. Él gozaba de todo lo que el palacio otorgaba. De lujos, de buenas comidas, de comodidad, de poder, de influencia. Era el primo hermano del rey. Pero no solo era un primo, era un amigo del rey. Y durante el tiempo en el que el rey Usías fue rey, ahí estuvo Isaías metido en el palacio. Sin embargo, el rey Usías murió. Y al morir el rey Usías, otro vino al reino. Y ese otro no era amigo de Isaías. Posiblemente ni siquiera pariente. Lo cierto es que Isaías tuvo que salir del palacio. Tuvo que abandonar sus comodidades, sus privilegios, sus placeres, sus riquezas, qué sé yo, sus banquetes espléndidos que él tenía como pariente del rey. Él salió de allí, abandonó aquello. Pero ¿sabe qué tuvo que hacer Isaías? Dice que él entró al templo. No sé si ya había entrado antes. No sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero lo cierto es que el capítulo 6 dice que en el año que murió el rey Usías, él vio al Señor. Es decir, él tuvo que entrar al templo. Y él entró al templo a adorar. Allí ya él no tenía comodidades. Ahí él ya no tenía los banquetes del palacio. Pero él entró al templo a ofrecer sacrificio, porque al templo solo se entraba a eso, a ofrecer sacrificio. Y estando allí ofreciendo sacrificio y en adoración, dice que él vio al Señor. Aleluya. Él vio al Señor y dice que vio su gloria. Pero no solo vio su gloria, también ese mismo día el Señor lo llamó. Alabado sea Dios. El Señor lo comisionó para que se convirtiera en el primer evangelista, para que lo sepa. Alabado sea Dios. Porque Isaías fue el profeta que más habló de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces vemos que la reacción de la adoración o el efecto de la adoración de Isaías en el templo fue que él vio la gloria de Dios. Y es que siempre o por lo general la adoración que nosotros le llevemos a Dios en forma de sacrificio, en forma de alabanza, siempre traerá un efecto favorable. Y es que Dios hará algo. Dios romperá cadenas. Dios hará un milagro. Dios fortalecerá. Dios derramará su espíritu. Siempre habrá bendición cuando uno busca a Dios. Nunca será una pérdida de tiempo. A Dios damos la gloria. Porque, amados hermanos, todo aquel que busca al Señor le halla, dice la Biblia. A Dios damos la gloria. En Israel, por orden divina, se celebraban al año varias fiestas. Algunos dicen 5, otros dicen 7. Lo cierto es que en Israel, por orden, por decreto del cielo, todo el pueblo tenía que celebrar estas fiestas. Voy a mencionar algunas de esas fiestas. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la de la expiación y la de los tabernáculos. El pueblo de Israel tenían sus meses, sus días del año para hacer estas festividades. Y cada 50 años celebraban un año de fiesta, que era el año del jubileo. A Dios damos la gloria. Estas fiestas eran maravillosas, eran gloriosas. Y todo verdadero israelita disfrutaba y participaba de esa fiesta. Todo verdadero israelita no se quedaba en la casa ni en el campo. Iban
a la capital de la nación, donde se celebraba la fiesta, a celebrarla, a participar de ella. Aún si estos israelitas estuvieran a miles de kilómetros de distancia, en otras naciones, ellos viajaban a Israel. Algunos viajaban por mar, otros por los desiertos, montañas, pero algunos inclusive corriendo peligro de asaltantes. Pero el anhelo, el deseo del verdadero israelita era no perderse una fiesta dedicada al Señor. Y durante la fiesta que se celebraba había, por supuesto, culto, había sacrificio. En los tiempos de David las fiestas se hicieron mejores, porque a David le encantaba hacerle cultos maravillosos al Señor. Con David siendo rey, él contrataba o daba órdenes de que se formaran tremendos grupos de alabanza, grupos de adoración, que cantaban, que celebraban culto a Dios a través de la música. Eran momentos especiales. Y repito, todo verdadero israelita deseaba estar en una fiesta donde se celebraba culto al Señor. Hoy en día nosotros, la iglesia, no tenemos decretos divinos que nos digan que tenemos que celebrar tal fiesta en el año o tal día en el año. Nosotros celebramos nuestras fiestas individuales, nuestro cumpleaños, celebramos nuestro aniversario, etc. Sin embargo, amados hermanos, sí tenemos nuestras fiestas espirituales. Tenemos nuestras fiestas al año. Hace poco se hizo una tremenda fiesta en la cual algunos de aquí fueron. En la obra del Movimiento Misionero Mundial, por ejemplo, hay convenciones al año. Convenciones nacionales, convenciones de jóvenes, convenciones de damas. Hay, además de eso, confraternidades. También por allí a veces se hace campamento, se hacen retiros. Es decir, una serie de fiestas especiales en la cual el pueblo se reúne para celebrar culto a Dios. ¿Sabe algo, amados hermanos? Debemos también, así como el verdadero israelita, anhelar y desear esas fiestas espirituales. Porque en esas fiestas siempre hay un buen banquete. En esas fiestas siempre Dios imparte bendiciones. Y sabe qué triste, hermano, que algunos simplemente por no querer gastar, por no querer viajar, por no querer dejar la casa, dejar los negocios, se pierden de esas fiestas. A Dios damos la gloria. En el año 1997 fue la primera vez que yo pude viajar a una convención del Movimiento Misionero Mundial. Fue una convención de jóvenes. Ya había ido a otras actividades, pero de otro concilio. Pero cuando fui a la del Movimiento Misionero Mundial, en esa convención predicó un pastor que todavía vive, nuestro hermano Manuel Zúñiga. Fue una convención gloriosa. ¿Sabe algo, amados hermanos? Fue la primera, y de ahí en adelante, como por 20 años seguidos, nunca me falté a una convención. Ni de jóvenes, ni de iglesias en general. Hasta por ahí de vez en cuando me metía coleado en algunas de pastores. Alabado sea Dios. Quiero decir, amados hermanos, que para mí el haber estado en esa fiesta espiritual fue tan glorioso que yo dije, más nunca me pierdo una. Gloria a Dios. Aunque ya me he perdido algunas en los últimos años, pero en aquel tiempo, como por 20 años seguidos, no me perdí ninguna convención. Alabado sea Dios. A veces me tocó dormir, una vez recuerdo que dormí en un colegio, en 3 sillas como esa, pero mejores que esa. Allí, hermano, 4 sillas, las coloqué y ahí dormí. Todas las noches dormía en 4 sillas así. Porque no teníamos, en aquel tiempo a veces no había para pagar un hotel. Alabado sea Dios. Pero no importaba, hermano, porque lo que nosotros disfrutamos y recibíamos en esas actividades era tan maravilloso que valía la pena hacer todos esos esfuerzos. A Dios damos la gloria. Porque siempre Dios va a dar buen banquete a aquellos
que se esfuerzan en buscar su presencia. Nosotros tenemos nuestras fiestas, amén. No la desaproveche, hermano. No sea perezoso, no sea indiferente. Hoy el Señor habló sobre la indiferencia. A Dios damos la gloria. Seamos, hermanos, esforzados, porque siempre valdrá la pena ir a esas actividades. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Vamos un momento al Salmo 84. Acá en el Salmo 84, este hermoso salmo, algunos dicen, he leído por allí, que uno de los mejores salmos de todos los que hay en la Biblia es el salmo que habla acerca del anhelo por la casa de Dios. Vamos a ver algunas cositas de este salmo rápidamente. Verso 1 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Otra traducción sobre este versículo dice: cuán amadas o queridas son tus moradas, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Repito, David se está refiriendo no al templo, porque no había templo. Se está refiriendo, bueno, corrijo, no es David. El escritor de este salmo no fue David. Aquí dice que fueron los hijos de Coré. El escritor de este salmo se está refiriendo al tabernáculo, una tienda, un lugar muy humilde, un lugar que no tenía los lujos que tuvo el templo que construyó Salomón. Sin embargo, el escritor del salmo dice que ese lugar era muy amado, muy querido. ¿Cuántos aman la casa de Dios? Alabado sea Dios. Por lo menos aquí hay algunas comodidades. Aquí por lo menos no hace tanto calor como en otros lugares. Aquí por lo menos hay unos asientos más o menos cómodos. No son butacas, pero por lo menos son algo cómodo. Aquí hay un buen sonido, buenos músicos. ¿Cuántos se alegran por eso? Tenemos un buen grupo de alabanza. Pero hay otros lugares en donde no hay nada de eso. Donde la gente está sentada en tablas, en bancas de madera, duras. Donde no hay músicos, donde el pastor predica, canta, recoge la ofrenda y canta especiales también. Alabado sea Dios. Donde el piso a veces es de polvo, de arena. Sin embargo, con todo y que pudiera ser así, hermano, para el verdadero hijo de Dios que ama a Dios, ese lugar debe ser hermoso, debe ser amado, debe ser querido. Alabado sea Dios. Porque lo que hace hermoso un lugar no es el lujo que puede haber en eso, sino la presencia de Dios y el amor que hay en los hermanos. Porque debe haber amor en la iglesia, en los hermanos. Alabado sea Dios. Cuando yo creí en el evangelio, yo creí en una iglesia conservadora, una iglesia como esta, pero quedaba muy lejos de mi casa, muy lejos. Y mi mamá, como yo era un niño, no me dejaba ir, sino solo los domingos. Así que yo dije, bueno, me voy a congregar en la que está por aquí cerca. Era una iglesia pequeña, pero no era conservadora. Pero yo, como era nuevo creyente, yo no me fijaba en eso. Ni sabía yo que había diferencia. Simplemente yo llegaba allí para gozarme, porque allí también se cantaba, ahí también se sentía la presencia de Dios. Yo ahí por lo menos sentía todo lo mismo que sentía en la iglesia donde creí. Y allí estuve un tiempo sin darme cuenta que ellos eran liberales. No me fijaba en nada de eso. Alabado sea Dios. Un día yo le dije al Señor, bueno, Señor, como mi mamá no me deja ir para allá, yo me voy a quedar aquí. Ahora, si es tu voluntad que yo me siga congregando allá donde yo creí, hoy, miércoles, que era culto de enseñanza, le voy a decir que me deje ir. Si me dice que no, es tu voluntad que me quede aquí. Si me dice que sí, es un milagro, porque mi mamá era muy dura, muy estricta. Y esa noche y esa tarde le dije, mamá, quiero ir a San Juan, que es el lugar donde estaba la iglesia. Y yo me esperaba que me dijera no. Y yo estaba ya mentalmente preparado para irme a la otra iglesia. Y ese día me dijo, sí, vaya. Y yo quedé con los ojos grandotes. Y entendí que era la voluntad de Dios que yo me congregara y me quedara donde me había convertido
y era la iglesia conservadora. Después, con el tiempo, cuando recibí doctrina, me di cuenta de la diferencia de una iglesia a otra. Y por eso le di gracias a Dios, porque Él me puso en el lugar correcto. Alabado sea el Señor. A Él damos la gloria. Pero al principio yo no notaba la diferencia. Yo solo lo que quería era ir a alabar a Dios. Yo solo lo que quería era sentir la presencia de Dios. Y era un localcito chiquito, porque no era un templo, era una pequeña habitación donde todos estábamos apretados. Pero yo ahí me gozaba, me alegraba. Pero además de eso también me trataban muy bien. Alabado sea Dios. Pero me quedé donde Dios me llevó y donde Dios quiso que me quedara. Que allí también estaba la presencia de Dios, allí estaba también la bendición de Dios, y allí ahora somos del movimiento misionero mundial. A Dios damos la gloria. Entonces, amados hermanos, cuando uno ama la casa de Dios o ama el lugar donde se reúne uno para alabar a Dios, uno no anda viendo paredes, uno no anda viendo pisos, uno no anda viendo gente, uno lo que quiere es simplemente gozarse en la presencia del Señor. Por eso aquí el salmista dice: cuán amable o cuán amada, cuán querida son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios o las habitaciones de Jehová. Acá una traducción define esto como cuán mi alma anhela con fervor tu presencia. Anhela con fervor tus atrios. La palabra fervor es sinónimo de fuego, sinónimo de pasión. ¿Me entiende? Fuego y pasión es un deseo intenso por los atrios de Jehová. No es un deseo más o menos, es intenso, fervoroso. Y cuando se tiene fervor o pasión, no hay clima que lo detenga. No hay frío que lo pare. No hay lluvia que lo deje allí parado. Ni amenaza de peligro. No hay nada, hermano. El fervor, la pasión lo hace a uno correr todos esos riesgos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos acá han estado enamorados alguna vez? ¿Y lo ha parado algo para visitar a la novia? No, ¿verdad? Nada lo ha parado. Ni que el suegro sea bravo lo ha parado. Alabado sea Dios. Porque hay pasión, porque hay fervor. Así debe ser por la morada del Señor, por los atrios del Señor. A Dios damos la gloria. Dice acá en el versículo número, aquí mismo en el versículo 2, en la segunda parte: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Esto habla de canción, ya lo dijimos. En toda reunión de alabanza, por lo general, siempre debe haber cánticos al Señor. La iglesia primitiva, cuando se reunía, ellos cantaban. Esto no es algo nuevo. Ellos tenían su tiempo para la alabanza a través de la música. Por eso Pablo y Silas, cuando estaban presos, ellos cantaban. ¿Y de dónde aprendieron ellos esos cánticos? Por supuesto, de los cultos, de las reuniones. Alguien se inventó, alguien escribió canciones y se aprendieron estos cánticos que luego ellos cantaban cuando estuvieron allí presos. Alabado sea Dios. Entonces es importante que se cante, amén, en nuestros cultos. Pero el versículo número 6, aquí dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Este versículo se refiere a cuando los peregrinos iban hacia Israel para celebrarle fiesta al Señor, que muchos de ellos tenían que atravesar por un valle que en el original hebreo se llamaba Valle de Baca. Baca con B de burro, con B larga. Y ese Valle de Baca, al traducirlo al español, significa lágrima. Entonces el salmista o el escritor de este salmo se inspiró en el paseo o en el paso del peregrino por ese valle, que él notó o llegó a escuchar testimonio de algunos peregrinos que cuando pasaban por allí, porque ese era un valle seco, un valle
donde no había agua, donde no había vida, y en la cual era muy probable que la persona podía morir. Muchos testificaban al llegar a la fiesta que justamente cuando estaban atravesando ese valle de lágrimas, ese valle de Baca, y no tenían ya qué tomar, llovía. Caía un torrental aguacero. Y que ellos, gracias a ese aguacero, a esas lluvias que llegaban oportunamente, podían sobrevivir, podían saciar su sed y continuar su camino hacia Jerusalén. Por eso el siguiente versículo dice: irán de poder en poder, pero verán a Dios en Sión, es decir, en Jerusalén. Porque el agua que caía oportunamente les saciaba y les daba energía para recobrar fuerza, y entonces ellos podían así, con más ímpetu, llegar a su propósito, a su meta, que era Sión, donde se iba a adorar a Dios. Esto, espiritualmente hablando, nos lleva al punto de que Dios, cuando nos ve también en ese caminar, en ese atravesar del valle de lágrimas, del valle de la desesperación, del valle de la sequedad, Dios no nos deja morir. Dios no nos deja allí tirado en el suelo. Dios oportunamente siempre enviará lluvia oportuna, valga la redundancia, para que nosotros podamos recobrar fuerzas y continuar hacia nuestra morada eterna, hacia nuestra acción espiritual. A Dios damos la gloria. Todo eso lo hacía el Señor con aquellos peregrinos que iban con hambre de llegar a Sión. Dios no los dejaba en el desierto. Él cambiaba ese valle de lágrimas en un estanque de agua. Cuando llegamos a este lugar, a veces nos sentimos como secos, como que no tenemos ya nada, como que ya no hay vida en nosotros. Pero Dios puede cambiar esa sequedad en torrentes de agua. Dios puede saciar nuestra hambre, nuestra sed, y darnos alimento para que de esa manera tengamos fuerza para seguir hacia adelante. La meta todavía no sabemos dónde está, pero sabemos que está cerca. Sabemos que ya Dios, por las señales que estamos viendo en la Biblia y en el mundo entero, estamos cerca de poder llegar a Sión. ¿Cuántos creen que estamos cerca de Sión? Pero amados, algunos a veces ya quizás están como que sin fuerza. ¿Sabe una cosa? Quedándote en la casa, Dios no va a cambiar tu desierto en valle de fuente o en fuentes de agua. Tienes que hacer el esfuerzo como lo hacía el peregrino, que se movía, que se trasladaba cruzando desierto para llegar a Sión. Porque allí en Sión, cuando ellos hacían el sacrificio, cuando ellos participaban de la fiesta, allí Dios derramaba bendiciones. Alabado sea Dios. Y fue en un día de Pentecostés. Es una fiesta nacional en Israel, cuando miles de judíos de todas esas regiones alrededor habían viajado a Jerusalén, cuando el Señor derramó de su Espíritu Santo. Pudo haber sido en cualquier otro día, pudo haber sido en cualquier día normal de la semana, pero Dios escogió el día de Pentecostés, donde miles de judíos que habían atravesado esos desiertos, que habían atravesado montañas, viajado por muchos caminos para llegar allí. Ese día, muchos de ellos también disfrutaron de esa bendita presencia, porque muchos creyeron en el Señor y regresaron luego a su tierra o al lugar de donde venían para seguir o para anunciar las buenas nuevas de salvación. Amados hermanos, en la casa de Dios siempre vamos a encontrar presencia de Dios. Y quiero terminar diciendo que hay una casa de banquete en la cual vamos a disfrutar o a participar, y que aún quizás algunos lo ven lejos, pero ya lo dije, quizás está más cerca de lo que imaginamos. El libro de Apocalipsis, vamos a un momento a Apocalipsis capítulo 19, nos habla de un banquete glorioso, de un banquete celestial. Allí el Señor nos dio la promesa. En el verso 7 del capítulo 19, donde dice: gocémonos
y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y quién es su esposa? La iglesia, nosotros. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena. Escuche bien, a la cena. Una cena es un banquete. A Dios damos la gloria, porque somos llamados a la cena. A Dios damos la gloria de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Estamos, hermanos, a punto de entrar a esa boda. Si usted no ve las noticias, quizás no se está enterando de muchas cosas, pero están sucediendo cosas. Están pasando cosas que tienen mucha relación con lo que la Biblia nos enseña acerca de los eventos de los últimos tiempos. Están sucediendo cosas en el mundo de la política. Están sucediendo cosas en el mundo de la naturaleza. Están sucediendo cosas en el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Están sucediendo cosas en la iglesia, en Israel. Cosas que nos están enfocando, nos están llevando a entender que de un momento a otro entraremos a ese banquete. ¿Cuántos estarán allí? Entraremos al banquete donde Jesucristo mismo y sus ángeles nos van a servir. Alabado sea Dios. Amados hermanos, qué hermoso, qué glorioso será ese día. Yo quiero estar allí. Yo quiero participar de esa cena. Pero para poder participar de una cena allá arriba, tengo que participar de la cena aquí abajo. Tengo que participar del banquete que Dios nos da aquí en este lugar o en el lugar donde estemos. Si usted desprecia el banquete de aquí, de la tierra, donde Dios nos da de su palabra, donde Dios nos da de su presencia, entonces usted no merece estar allá arriba disfrutando de aquel banquete. Disfrute primero acá, busque primero acá y seguro allá nos veremos en aquel banquete. Estemos de pie. A Dios damos la gloria. Bendecimos su nombre.